bendición estar nuevamente en sus hogares. Hoy miércoles, una siguiente sesión de CCI Transformados. Sea usted muy, pero muy bienvenido a este programa de estudio. Gracias al Señor y también gracias a ustedes por dar su tiempo para estudiar la palabra del Señor. Esto es invaluable. No tiene valor el tiempo que usted dedica a estudiar la palabra del Señor, a estar en comunión en este tiempo cada miércoles con nosotros, trabajando, leyendo, poniendo atención, anotando en su cuaderno lo que el Señor y el Espíritu de Dios le habla a su vida. Así que hemos crecido mucho en las cosas del Señor durante febrero, marzo, abril, mayo, que ya está por terminar, y también terminamos la primera fase ya muy pronto de CCI Transformados. Así que siéntase usted listo, preparado, y vamos a orar para dar inicio a una nueva sesión de esta noche. Padre bendito, te damos gracias, te adoramos a ti, te exaltamos tu nombre. Oh Señor, en esta hora te bendecimos, porque tú permites que cada uno de nosotros, los que están al otro lado de esta pantalla y nosotros, trabajemos, Señor, en el aprendizaje, en el conocimiento, en aprender a crecer, Señor, espiritualmente, caminar contigo, tomados de tu mano. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios santo. Te bendecimos, Señor. Gracias porque miércoles a miércoles tú nos recuerdas que tenemos una cita contigo y en esta cita, durante esta hora, nos preparamos nuestros corazones y nuestras mentes para conectarse contigo, Señor, y aprender de ti. Tomar nuestra Biblia y buscar los tesoros escondidos en ella que nos enseñan cómo vivir con fortaleza, cómo vivir con fuerza, cómo vivir en medio de estos tiempos, Señor, que a veces no los entendemos. Pero, Señor, tú llenas nuestra vida y nuestro corazón de sabiduría y de conocimiento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y en esta hora, entregamos esta hora en tus manos, lo ponemos delante de ti como una ofrenda agradable delante de tu presencia y dispuestos para aprender. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la clase de esta noche y todo lo que tú tienes preparado para nosotros. A ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué lindo poder estar con ustedes y durante toda esta noche reciba lo que el Espíritu Santo tiene que hablar con usted. Bendiciones. Bendiciones, peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ese es el título de nuestro módulo en desarrollo en este tiempo. Bienvenido, hermano, bienvenido esta tarde. Gracias a Dios porque usted está conectado con nosotros. Nuestro versículo lema: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Repítalo cada día. Mire esa imagen, 2 peregrinos, 2 viajeros de paso. Eso somos y eso estamos aprendiendo en este módulo. Transformando mi vida. Queremos transformación, queremos cambio. Mire la frase de esta semana: ahora soy enseñado por el Espíritu Santo. Y eso vamos a aprender hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ponga atención porque hoy va a aprender quién es ese compañero de viaje. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero tenemos un compañero fiel al lado de nosotros que el Señor Jesús dejó para poder ayudarnos. Mire ese versículo: pero el Consolador, el Espíritu Santo es nuestro Consolador. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Qué nos va a ayudar el Espíritu Santo? Nos va a consolar, nos va a enseñar y nos va a recordar.
Entonces, es un compañero de viaje que usted no puede ignorar. Y hoy va a aprender a cómo escuchar esa voz, esa importante voz. Hoy en la noche va a recibir usted 2 tarjetitas. La lectura bíblica, ¿verdad?, que comienza mañana. Comenzamos la 15ª semana de lectura bíblica. Estamos llegando a los 70 capítulos leídos el día de hoy. Bendecida su vida, hermano. Cuando nosotros leemos la palabra hace en nosotros. Que se vivifique esa palabra que usted está leyendo cada día. De Mateo 10 al 14 usted va a encontrar la parábola del sembrador y tiene una pregunta por resolver. ¿Qué obstáculos menciona Jesús que no permiten que la palabra dé fruto en nuestras vidas? ¿Y cómo cree usted que podemos superarlos? Esa es la pregunta. Y hay una tarea. Siempre orar, no porque usted deba dejar de orar cuando no se le deje tarea de orar, ¿verdad? Pero sí, esta semana usted va a orar para ser más sensible a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, nos redarguye de pecado, nos llama la atención. Entonces es importante que seamos sensibles. Y escribe en su cuaderno una lista de los símbolos que representan al Espíritu Santo según la Biblia. Y ahí en su tarjetita usted va a recibir varios versículos, los va a buscar y va a escribir en su cuaderno qué le dicen esos versículos acerca de los símbolos. Ponga atención porque el pastor Carlos Ramírez, que nos va a dar la clase de hoy, va a hablar de esos símbolos. Entonces usted ponga atención para que pueda hacer esa tarea, ¿verdad? Entonces les dejo en esta noche con el pastor Carlos Ramírez. La clase de hoy es el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestra guía, nuestro ayudador. Y mírelo ahí el título, cópienlo en su cuaderno, ponga la fecha de hoy y esté listo usted a tomar nota. El pastor Carlos Ramírez es el pastor de educación del sábado a las 4 de la tarde. Atención, hermano, oídos, ojos y su corazón dispuestos a aprender sobre nuestro compañero de viaje, el Espíritu Santo. Gracias, hermana Ingrid. Gracias, pastora Marta. Gracias a ustedes que nos están sintonizando y damos gracias a Dios porque estamos avanzando, ¿verdad? Estamos avanzando en las clases y hoy pues tenemos una clase muy interesante, muy importante para todos nosotros y es hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un tema muy bonito, muy interesante y que nos va a ayudar mucho a nosotros en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Entonces, ya la hermana Ingrid dijo, el tema de esta clase se llama El Espíritu Santo, mi guía y ayudador. Porque eso es en realidad el Espíritu Santo, ¿verdad? Es nuestro guía, es nuestro ayudador. Él es el que nos va a asistir en estos momentos de vida cristiana, en este peregrinaje, ¿verdad? Que estamos teniendo todos porque estamos aquí de paso, ¿verdad? Pero en el caminar necesitamos una asistencia, necesitamos alguien que nos pueda encaminar, que nos pueda dirigir, ¿verdad? En este peregrinaje que es la vida cristiana. Entonces, mire, los propósitos de esta clase, estimados discípulos, es, número 1, debemos de conocer el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿verdad? Eso es importante que usted lo pueda subrayar, ¿verdad? Conocer el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hablamos de que la vida cristiana o el creyente en Cristo Jesús no es más que un espectador, ¿verdad? Sino que, como vamos a ver más adelante, somos testigos de Cristo Jesús. Un testigo es alguien que estuvo presenciando o que es una evidencia viva de algo que pasó en él, ¿verdad? Entonces, debemos de conocer, en primer lugar, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. El segundo propósito es identificar la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Como todos ustedes saben, la clase anterior se estuvo hablando acerca de la Trinidad. Y, bueno, obviamente que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchos escritores dicen de que en el Antiguo Testamento
quien tienen podríamos decirlo así, el papel protagónico es el Padre, ¿verdad? El Padre lo vemos en el Antiguo Testamento de una manera bien marcada, pero siempre, como vimos la clase anterior, los tres nunca se desligaron, siempre estuvieron juntos. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que entra en el escenario Jesucristo, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Jesús, cómo Él caminó, eligió a 12 discípulos, hizo cosas extraordinarias. Según la historia del mundo, pues fue rota o fue dividida, mejor dicho, en el antes de Cristo y después de Cristo, porque fue un personaje que marcó a la humanidad y sigue marcando, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en palabras del mismo Jesucristo, Él dice, me voy, pero esto que me voy significa no los voy a dejar solos, voy a mandar el Consolador para que esté con ustedes. Y entra en el escenario después del levantamiento de Jesucristo, el Espíritu Santo. Y desde ese momento hasta lo que estamos viviendo es el tiempo, o como le llaman los escritores, la dispensación del Espíritu Santo. Es la temporada en que el Espíritu Santo está trabajando, ¿verdad? Es el que está trabajando en las personas, haciendo que se conviertan, es el que está trabajando en sanar a los enfermos. O sea, el Espíritu de Dios es el que está haciendo toda esta obra. Por eso dice en el segundo propósito, debemos de identificar la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y hay un texto bien importante en Hechos 1:8, según la Nueva Versión Internacional. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces son palabras inspiradas, ¿verdad?, por el apóstol, cuando dice que cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, dice, recibirán poder, y solamente de esa manera, lo que les dije al principio, podrán ser mis testigos. Estamos hablando de una experiencia sobrenatural, que el Espíritu de Dios pueda tocar su vida y pueda tocar mi vida. No estamos hablando de algo religioso. No hablamos de un domingo por la mañana asistir y hacerlo como una rutina. No, estamos hablando de una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y esto que dice, y recibirán poder. ¿Poder para qué? Poder para vivir la vida cristiana. Porque la vida del creyente, si bien es cierto, no es fácil y tiene sus dificultades, tiene sus tribulaciones, necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Necesitamos que el Espíritu de Dios pueda estar dentro de nosotros y ayudarnos en esta peregrinar, en esta vida cristiana. Entonces, necesitamos poder. ¿Poder para qué? Para vencer el pecado. Poder para caminar en santidad. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas, estimados, yo creo que no podríamos lograrlo. Entonces necesitamos esa asistencia del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en santidad. Tal vez muchos dirán, pero ¿cómo será eso posible? Bueno, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en la vida de nosotros, Él toma el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo lo que somos nosotros. Entonces, por esa razón, tenemos poder para vencer el pecado. Entonces, si hay cadenas que hay dentro de nosotros, esas cadenas se tienen que romper, porque el Espíritu de Dios está morando dentro de nosotros. Vamos a explicar qué es lo que significa la palabra espíritu. La palabra espíritu en el hebreo significa un soplo, un aliento, y significa vida. En el griego, y en el hebreo significa la palabra ruach, así se pronuncia, ruach. Significa soplo, aliento y vida. En el griego, la palabra es neuma. Ustedes lo miran escritos ahí, tanto en el hebreo como en el griego. Neuma significa en el griego viento, aliento y espíritu. Casi son similares, ¿verdad? Entonces estamos hablando de lo que es el espíritu.
el Espíritu de Dios. Vamos a una pregunta muy importante y muy interesante que yo quiero que usted en esta noche, usted pueda estar atento con su Biblia en mano, ¿verdad? Porque vamos a ver muchos textos y hay muchos textos que hay aquí que usted los va a leer en su casa y usted va a estudiar esos textos. Porque necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. Cuando decimos quién es, nos estamos refiriendo a una persona, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a alguien. No como muchas denominaciones que hablan que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no es algo, no es una cosa, sino que es una persona. Y vamos a ver el punto número 1, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, para que podamos ver, esto es como una copia de lo que vimos en la clase anterior, pero el papel importante que juega el Espíritu Santo en este texto dice que la gracia del Señor Jesucristo, está hablando el apóstol Pablo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Está hablando de esa comunión que debemos de tener con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo es un maestro que él experimentó mucho esa comunicación con el Espíritu Santo. Ahora, se le atribuyen obras divinas al Espíritu Santo. Número 1, él estuvo presente en la creación según Génesis capítulo 1, versículo 2. Y quiero que por favor usted ahí busque su Biblia, ¿verdad? Busque ahí en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y mire lo que dice. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imagínense, antes de que pasara todo esto, que viniera y que Jesús lo anunciara, ya el Espíritu Santo existía. Y dice que se le atribuyen obras divinas. Una de estas obras divinas es que estuvo presente en la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Significa de que Él estaba listo, ¿verdad?, para comenzar a hacer esa obra que Dios tenía ya determinada, ese plan de formar la humanidad, de formar al hombre como un ser, ¿verdad?, y de formar toda la creación. El Espíritu Santo estuvo presente en ese momento. Entonces, una de las obras principales que se le atribuyen es que estuvo presente en la creación. Número 2, mire, esto es impactante. Dice, actuó en la resurrección de Cristo. Oiga, Él actuó en la resurrección de Cristo. Este es un punto muy importante porque nosotros los creyentes, esa es la base de nuestra fe, es la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, entonces nuestra fe fuera vana, fuera algo engañoso. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo resucitó y Él está vivo y Él mora en cada uno de nosotros. Entonces, Él estuvo presente en la resurrección de Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y mire lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire qué interesante, dice que su Espíritu mora en nosotros. Es importante que usted sepa eso. El Espíritu Santo no está sobre nosotros, no está atrás de mí como un guardaespaldas, no está al lado mío, está dentro de mí. Entonces, si Él está dentro de mí, ese poder que actuó en Cristo Jesús levantándole entre los muertos, óigame, fue una cosa tremenda lo que le pasó a nuestro Señor Jesús. Fue flagelado, fue vituperiado, o sea, todos conocemos todos los acontecimientos y la situación que pasó nuestro Señor, y que según la palabra de Dios dice que Él tuvo que morir. Él murió, pero la historia no queda ahí, sino que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Y esa forma como Él pudo hacer eso fue que el Espíritu de Dios
obró en su cuerpo para que se pudiera levantar. Entonces, ese poder que está ahí, mire, yo quiero hacer hincapié en esto y darle a entender que el poder que hay en el Espíritu Santo es una fuente de poder inagotable. Es una fuente de poder que usted tiene acceso a él. Y no es que usted lo va a buscar en un lugar lejano, no. El Espíritu de Dios está en mi corazón, está dentro de mí. Yo puedo orar, yo puedo pedir, yo puedo proclamar y el Espíritu Santo me va a ayudar porque Él está dentro de mí. Otra obra poderosa que se le atribuye al Espíritu Santo es, y esto me gusta a mí, esto me gusta porque dice que Él intercede por nosotros. ¿Qué es interceder? Es ponerse en el lugar de alguien y tomar el dolor, tomar la carga, tomar la necesidad, tomar el clamor de aquella persona. Eso se llama intercesión. Entonces mire lo que hace el Espíritu Santo. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. En la versión Reina Valera dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire qué interesante. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a explicar esa frase. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué interesante. Dice que Él intercede por nosotros. Yo no sé, pero por lo general uno no es una persona, cuando uno viene a Cristo, a uno le gusta orar, ¿verdad? Pero llegan momentos que a veces uno quisiera orar, porque cuando uno está orando, las palabras se le van. Uno termina de orar y no sabe qué pedir y no sabe qué palabras poder expresar más. Pero es en ese momento cuando el Espíritu que usted tiene, que yo tengo y que está dentro de nosotros, nos ayuda en nuestra intercesión, en nuestro clamor, en nuestra oración. Él nos ayuda. Y mire qué interesante, dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Llega un momento en que uno no tiene palabras y de repente siente la presencia del Espíritu Santo, salen las lágrimas y podríamos decir lo que ese código que nosotros usamos del idioma, el Espíritu Santo lo traspasa porque ya no hay palabras. Entonces vienen las lágrimas y esas lágrimas yo creo que es un lenguaje que Dios entiende. Nuestro dolor, nuestra frustración, nuestra desesperanza, nuestra agonía, nuestro fracaso. Entonces el Espíritu Santo viene y empieza a orar en una forma sobrenatural. Quizá yo no lo puedo expresar con palabras porque es algo inexplicable. Es como que yo hubiera una fórmula para explicarle a usted ¿cómo es que es el gozo del Señor cuando usted acepta al Señor? Es algo inexplicable. Solamente uno conoce o sabe en su corazón que hay un gozo dentro de su vida que usted se lo quiere mostrar a todo mundo. Así mismo es esta experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque llega un momento en que el lenguaje que yo uso se termina y viene el Espíritu Santo y empieza a orar por mí. ¿Sabe cómo es esto? Si yo empiezo a orar y empiezo a pedirle a Dios algo en mi mente mecánica, ¿verdad? Yo empiezo a decir, Señor, fíjate que quiero ir a San Pedro Sula, pero me voy a ir en una bicicleta a San Pedro Sula. Pero viene y el Espíritu Santo sustituye esa oración y dice, Señor, no le hagas caso a esa oración que está haciendo. No le dejo una bicicleta, mejor pagarle un ticket de avión para que se vaya directo a San Pedro Sula. ¿Ven la diferencia? La forma como yo puedo orar mecánicamente, la forma como yo puedo orar egoístamente, tal vez no es la voluntad de Dios lo que yo esté orando. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, me ayuda en mi oración.
sustituye todas aquellas cosas que no son importantes para mi vida, para mi agenda, para mi propósito, y se pone en primer lugar la voluntad de Dios. Eso significa este texto, que Él intercede con nosotros o por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no se pueden expresar, ¿verdad? Muchos pueden tener diferentes experiencias. Yo a lo que quiero llegar, y el tema de esta clase, es que usted pida la llenura del Espíritu Santo. El punto de todo esto es que usted pueda entender y que yo pueda comprender que el Espíritu Santo está dentro de mí. Y como dice este texto en Lucas, no recuerdo exactamente el pasaje, pero dice, habla el Señor y dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar una serpiente. Y más adelante dice: ¿cuánto más dará el Espíritu Santo el Señor a quienes se lo pidan? Entonces es una puerta abierta para todos nosotros de pedir que Dios nos pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento y comprender que el Espíritu Santo está de mi lado y que está dentro de mí y que me puede ayudar en mi necesidad, en mi oración, en mi clamor. Cuando estoy pasando momentos difíciles, Él me va a orientar a cómo yo tengo que orar. Sigamos avanzando. La naturaleza del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de los atributos que tiene el Espíritu Santo, que son parecidos a los atributos que tiene Dios. Cuando hablamos de atributos, son aquellas capacidades, ¿verdad?, que Dios tiene. Por ejemplo, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Él es omnipotente, Él tiene todo el poder. Yo siempre me he explicado cómo es posible que Dios va a escuchar a tanta gente orando, ¿verdad? Oran aquí en Honduras, oran allá por la China, oran por Estados Unidos, oran allá por el último rincón de la tierra, que yo sé que puede haber gente que está clamando a Dios. ¿Cómo tiene Dios esa capacidad de poder escuchar a tanta gente y tanta necesidad? Y apuntar, si es que realmente hay algo ahí donde anotar. Yo sé que fulano de tal en la China me pidió tal cosa, otro me pidió otra cosa. Entonces, pero Él tiene el poder de eso, Él es omnipotente. Nuestra mente no tiene esa capacidad de entender el poder que tiene Dios para operar en nuestra vida y en la vida de los demás. Bien, la naturaleza del Espíritu Santo, número 2, los atributos que tiene el Espíritu Santo. Para comenzar, dice que Él es omnipresente, está en todo lugar. Y mire, vamos a ver solamente 3 escrituras acerca de estos atributos del Espíritu Santo. En el Salmo 139, versículo 7, versículo 10, está listo, ¿verdad? Porque le dije que vamos a leer un montón de textos, ¿verdad? Entonces mire lo que dice el Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dice David. Hace una pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?, dice. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estaba dando a entender que a dónde podía huir, dónde se podía esconder, dónde David podía estar ahí que nadie lo pudiera encontrar. Pero imagínense, Él está en todo lugar, Él lo llena todo. Hay un texto que a mí me gusta que dice que los mismos cielos no lo pueden contener, porque es tan grande su poder, es tan grande su gloria, es tan grande su naturaleza, que no hay nadie que se pueda esconder de los ojos de Dios y los ojos del Espíritu Santo. Número 2, Él es omnisciente, significa que todo lo conoce, todo lo sabe. 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oiga bien eso, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y mire qué interesante el segundo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué cosa más tremenda esta, la omnisciencia de Dios, el conocimiento que tiene el Espíritu Santo. Y Dios mismo, pues, ¿verdad? Entonces nadie puede competir con Él, porque Él es toda sabiduría, Él es todo conocimiento. Imagínese usted, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Hay cosas misteriosas, ¿verdad? Y hay cosas que Dios tiene, pero hay cosas que Dios las revela a través de su espíritu. Por eso es importante que usted y yo tengamos esa comunión con Dios, porque hay cosas que están escondidas para los ojos de los hombres, que solamente son compartidas para los hijos de Dios, para usted y para mí. Mire qué privilegio. Están escondidas a los ojos de la gente normal y están puestas en la mano de Dios para que nosotros las tomemos. Y dice el apóstol Pablo que nos han sido reveladas por el Espíritu Santo. Entonces el papel que tiene el Espíritu Santo es que Él es omnisciente y que si está dentro de nosotros, nosotros podemos conocer y entender algunas cosas, no todas, ¿verdad? Número 3, Él es omnipotente, Él tiene todo el poder. Lucas 1:35. Y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Imagínense, buscó a esta mujer que halló gracia en los ojos de Dios y dijo, esta mujer va a ser el recipiente del Hijo de Dios. Y sucedió algo sobrenatural. Sin conocer varón, ella experimentó la gestación de un bebé. Pero ese ser que estaba dentro de ella era Jesucristo, era Dios mismo, era el Verbo hecho carne. Entonces podemos ver el poder que tiene el Señor y que tiene el Espíritu Santo para hacer cosas mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Podemos decir en otras palabras, estimados hermanos y hermanas, que tenemos ante este escenario de esta clase que el Espíritu Santo es una persona poderosa que está disponible para todos nosotros como creyentes. Usted no se preocupe por el problema que tiene, usted no se preocupe por la dificultad que está pasando. ¿Acaso Dios no tiene poder para librarlo a usted? ¿Acaso el Espíritu Santo no tiene poder para restaurarlo a usted? ¿Acaso el Espíritu Santo no tiene poder para sanarlo a usted? Quiero impartirle vida, quiero impartirle fe con esta clase y decirle, todo es posible para Dios, todo es posible para el Espíritu Santo. Usted tiene alguna dificultad y usted cree que se está ahogando en un vaso de agua por una cosa insignificante, el Espíritu de Dios tiene poder para ayudarlo, para asistirlo, para consolarlo, para darle fuerzas, para darle ánimo a usted en su vida. Entonces, podemos decir que Dios está con nosotros y que todos estos atributos que son del Espíritu Santo, Él nos puede ayudar como tercera persona de la Trinidad para que sigamos caminando en nuestra vida cristiana. Continuamos. Hay nombres que se le dan o que la Escritura le da al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ustedes ven en esa siguiente lámina donde se le llama Espíritu de Dios, se le llama el Espíritu de Cristo, se le llama el Consolador, se le llama el Espíritu Santo, se le llama el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida y el Espíritu de adopción. Me gusta esta última descripción que le dan. Todas son bonitas, ¿verdad? Pero esto que ya habla el Espíritu de adopción porque se refiere a nosotros como creyentes. Y mire lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Escuche bien. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. No hemos recibido un espíritu para estar esclavos, para estar encadenados,
para estar condenados, para hacer sentirnos o que nos hagan sentir culpables. Hemos recibido ese espíritu apacible, ¿verdad? Ese espíritu que habla aquí dice un espíritu de adopción. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha tomado y nos ha puesto en su regazo y nos ha hecho parte de la familia de Dios. Nos ha adoptado, nos ha tomado para sí. Entonces hemos recibido ese espíritu. No hemos recibido un espíritu de rechazo, un espíritu de condena. Al contrario, hemos recibido ese espíritu que nos hace ser parte de la familia de Dios. Usted que me está viendo y que está experimentando esta clase, tal vez usted de una u otra manera se ha sentido que no es parte de, o que usted no pertenece, o que a usted nadie lo quiere, o que a usted Dios no le hace caso. No piense de esa manera. Usted ha recibido el espíritu de adopción, ese espíritu que lo acoge a usted, que lo recibe, no importa cómo usted esté, no importa el estado en que usted se encuentre, pero el Espíritu de Dios lo recibe con esa gracia, con ese amor, con ese vínculo que solamente puede ser el de un padre hacia un hijo. Lo recibe con ese amor, sin condición, porque Él tiene el amor incondicional. No importa cómo esté usted, no importa si los demás le dieron la espalda, Él nunca le va a dar la espalda. Él está aquí en este instante solamente para decirle a usted de que usted es acogido a esta familia, la familia de la fe, la familia de Dios. Usted tiene un padre y usted es un hijo para Él. Entonces no se sienta mal, no se sienta agobiado, no se sienta apartado, aislado. No, siéntese acogido por los brazos del Señor. El otro nombre que la Biblia menciona al Espíritu Santo dice que Él es el Consolador. Juan 14:6 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Mire qué tremendo. ¿Por qué le ponen esa palabra consolador? Porque es una persona que va a estar ahí en el momento difícil. Qué bueno es saber, quizá usted tenga amigos, yo tengo amigos o familiares, que usted está pasando un momento difícil, está experimentando una situación difícil, pero que llegue un amigo, un desconocido, porque Dios siempre tiene gente que usa para bendecir su vida y para bendecir la mía. Y de repente le dices: no te preocupes, mira, ¿qué necesitas? No, que tengo este problema, que mira, aquí está esto, ¿verdad? Uno se siente bien. Pero mire, así es el papel del Espíritu Santo. Cuando usted tiene una necesidad profunda, el Espíritu se hace presente y dice: aquí estoy a las órdenes. Yo te voy a ayudar en esto. Yo te voy a consolar por ese momento difícil. Yo te voy a ayudar en esa situación que estás experimentando. Yo voy a mover personas para que estén a tu favor y puedas sentir la bendición de Dios sobre tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso yo quiero insistirle y remarcar en esta noche que usted tiene que tener una comunión más íntima con el Espíritu Santo. Usted dígale: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, estoy pasando por esta necesidad. Estoy pasando por esta dificultad. Y Él se va a mover de una manera súper especial. Sigamos. Hay símbolos del Espíritu Santo. Y estos símbolos no es que la Biblia los menciona que son como, pero no es que es. Porque el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas. Y hay algunos pasajes aquí que quizás tal vez ahí en esa siguiente lámina usted los puede ver. Solamente vamos a mencionar dos por cuestiones de tiempo. Símbolos del Espíritu Santo. Número 1 dice que Él es como fuego, según Hechos 2, versículo 3. Él es como aceite, dice, según Hechos 10:38. Él es como una paloma, según Juan 1:32. Como agua, según Hechos Juan 7:38-39. Y Él es como un viento, Hechos 2, versículo 2. Y es como vino, Efesios 5:18. Entonces todos estos símbolos que aparecen aquí dan a entender cómo el Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad? Vamos a ver dos nada más. Y dice en Hechos 2:3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Fíjese bien cómo dice:
se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esta fue la manifestación del Pentecostés. Cuando ellos estaban esperando la promesa que el Espíritu Santo iba a venir, dice que el Espíritu se manifestó como una manera, entró como un viento, que eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Dicen Hechos 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esas fueron dos manifestaciones que se dieron a conocer en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Quiero hacer un paréntesis. Yo quiero invitarle, quiero animarle para que usted pueda leer el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos usted va a ver todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo como persona se empieza a manifestar en los discípulos, en los que fueron llamados, en las personas que no conocían al Señor. Entonces el libro de los Hechos es un libro importante que a uno lo emociona, lo hace que la fe de uno crezca más, porque no es una historia nada más. Es algo verídico que pasó y que sigue pasando, porque dicen los escritores que el libro de los Hechos no se ha cerrado todavía, porque la iglesia no está muerta, la iglesia está viva, la iglesia es usted y soy yo. Entonces los protagonistas de este momento somos nosotros, la iglesia, pero necesitamos tener esa llenura del Espíritu Santo para que Dios haga maravillas a través de su pueblo. Amén. Bien, continuamos. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque yo sé que el tiempo está avanzando. Número 3. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en la vida del creyente? Hay una misión que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y vamos a verlo aquí en el ministerio del Espíritu Santo. Son 4 elementos importantes que yo creo que, si ustedes me han escuchado, lo hemos ido hablando poco a poco. Uno de esos ministerios es que Él da consuelo, Él da dirección, Él ayuda y Él da fortaleza. Entonces, en estos 4 elementos el Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural. Yo recuerdo que esa vivencia que uno tiene con el Espíritu Santo lo hace a uno cambiar los pensamientos que uno tiene. Porque muchos hablan del Espíritu Santo, muchos a veces ni lo mencionan, muchos a veces no lo toman en cuenta, pero cuando nosotros lo llegamos a tomar en cuenta y cuando nosotros experimentamos esa bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas, todo cambia, todo es transformado. Y para cualquier cosa que nosotros vivimos en esta vida, tenemos que darle cabida al Espíritu Santo. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, la misión que tiene es consolarlo, es darle dirección. Esto es importante, darle dirección a la vida, darle dirección a las decisiones que nosotros tomamos. Porque hay decisiones que nosotros tomamos que a veces fracasamos. Por eso es importante siempre decirle: Espíritu Santo, ayúdame. ¿Será posible que me pueda asociar con esta persona? ¿Será posible que me puedo casar con esta persona? ¿Será posible que puedo abrir este negocio? Necesitamos dirección. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé esas señales, esas coordenadas para saber que es Él que está en el asunto y que no es nuestros propios pensamientos y que no son nuestros propios planes. Entonces es importante que nosotros sepamos que el Espíritu Santo trae dirección a nuestra vida. Lo otro es que nos ayuda en los momentos difíciles, que ya lo hemos hablado, y que nos da fortaleza. Pero fortaleza, yo creo que es esa fortaleza que viene del cielo, que aun cuando usted está experimentando, yo recuerdo el ejemplo de una señora que yo conocí, muy devota a Dios, muy creyente, pero de repente se le muere un hijo, de repente se le muere un nieto, de repente se le muere el esposo en un término de 3-4 meses. ¿Usted cree que alguien va a poder soportar tanto dolor, tanta situación de muerte en su familia? Yo creo que ahí es cuando interviene el Espíritu Santo y nos da esa fortaleza que viene del cielo. No es una fortaleza humana,
No es una capacidad humana para estar soportando, porque el hombre se quiebra y ya no aguanta. Pero cuando viene esa fortaleza del Espíritu Santo, aun cuando estés pasando momentos críticos en tu vida, el Espíritu Santo te va a dar fortaleza, te va a dar temple, te va a dar seguridad, te va a dar confianza, que no todo está perdido, sino que puede hacer que en ese momento, puede hacer que mañana la luz del sol salga de una manera espectacular en tu vida y puedas sentir que la recompensa de Dios viene para tu vida. Entonces, fortaleza da el Espíritu Santo en nuestra vida. Una escritura, Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Hay cosas que uno no conoce, hay cosas que uno no sabe. Todos en esta vida venimos de una manera neófitos, sin saber nada de la vida. Pero qué bueno es saber que tenemos una guía y que tenemos a alguien que nos va a enseñar el camino. Cuando uno está así, óigame, es como cuando usted va a otro país y no sabe el idioma, no sabe la dirección, pero de repente se encuentra a alguien y le dice, mire, yo hablo español. ¿A dónde va? Voy a tal lugar, no sé dónde está. Mire, yo lo voy a orientar. Uno se siente que las cargas se van. Así es el Espíritu Santo. Él te va a guiar, Él te va a ayudar, Él te va a asistir. Él va a encaminar tu vida de manera tal que te va a enseñar el camino por el cual nosotros debemos andar. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, el Espíritu Santo actúa de una manera sorprendente. Y es en tres cosas importantes. Número uno, cuando nosotros nos convertimos, dice que Él nos sella como hijos de Dios. Cuando usted está haciendo algo legal y pone su firma y pone un sello, eso significa que eso es valedero, ¿verdad? Eso significa que lo que está haciendo usted tiene validez y que lo que está haciendo usted es propiedad suya. Asimismo es este punto donde dice que el Espíritu nos sella como hijos de Dios. Es importante que sepamos eso, que nosotros no le pertenecemos al mundo, que usted no le pertenece a Satanás, que usted no se pertenece a sí mismo. Usted le pertenece a Dios, porque el Espíritu Santo lo ha sellado. Leamos la Escritura. Efesios 1, 13, 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No es un sello cualquiera. Dice aquí que es hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que Dios va a venir, el Señor va a venir y va a venir por lo suyo. Y eso suyo es usted y soy yo, pero hemos sido sellados. El que no tiene el sello no es propiedad de Dios. Por eso es importante que usted sepa esto, que cuando usted acepta a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo viene y le pone un sello en su espíritu, que usted es propiedad de Dios. Usted no es propiedad de nadie más, solamente de Dios. Número 2, dirigiéndonos en nuestra vida diaria. El Espíritu nos ayuda a dirigirnos en nuestra vida diaria. Hechos capítulo 13, versículo 2. Y mire lo que dice. Ministrando estos al Señor. ¿De quién está hablando? Está hablando de los apóstoles. Ellos estaban alabando a Dios. Ellos estaban en una comunión profunda con Dios. Ellos estaban levantando sus manos y esperando una respuesta de Dios. Y mire lo que dice aquí. Ministrando estos al Señor y ayunando, oiga bien, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, el Espíritu Santo nos puede dirigir en nuestra vida y Él habla de una manera real. Yo no sé cuántas veces usted ha estado en momentos donde usted siente en su interior
Porque usted me va a decir, no, es que Dios solamente le habla a aquellos que ayunan y que oran. Sí, obviamente. Pero si usted tiene el Espíritu y yo lo tengo, Él me va a hablar. Cada mañana. Cada vez que yo abro la palabra de Dios, yo siento que ese texto salta y es para mí. Es una promesa de Dios para mí. Entonces podemos ver en este texto que dice que Él nos dirige en nuestra vida diaria. Y dijo el Espíritu Santo, mientras ellos adoraban a Dios, habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces Él es real. Solamente es que estemos sintonizados y que estemos en frecuencia para poder escuchar la dirección de Dios. Y número 3, dice que el Espíritu Santo nos da dones espirituales. Son esas capacidades que no vienen de los hombres, porque hay una diferencia. Este es otro tema, pero hay una diferencia en lo que es un don espiritual y lo que es un talento. Un talento es: usted puede cantar, usted puede hablar en público, pero un don espiritual es una capacidad que da el Espíritu Santo a usted en especial, sobrenatural, que no se la puede enseñar nadie, ni en un instituto bíblico, ni se le enseñan en un curso de relaciones humanas. No, es una capacidad que viene de Dios. Y lo miramos ahí en Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Es un texto largo, no lo vamos a leer, pero usted léalo en su casa. Y habla de las diferentes formas en que el Espíritu Santo trabaja en los dones espirituales. El que habla en lenguas, el que interpreta las lenguas, el que da profecía. Cuando la profecía tiene un propósito y es edificar, animar y reanimar al pueblo de Dios, ¿verdad? Esa es la verdadera profecía. Los que sanan, los que tienen don de milagros, los que tienen el don de fe, los que tienen el don de discernimiento de espíritus, todas estas son capacidades que nadie las puede enseñar. Eso solamente viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene comunión con Dios, cosas pasan, cosas sobrenaturales pasan. ¿Por qué? Porque la iglesia está viva. El Señor no ha regresado. Hay mucha gente que dice: es que la sanidad era para el tiempo de los apóstoles, es que tantos milagros eran para el tiempo de los apóstoles. No, mentira, error. Mientras el Espíritu Santo está aquí en este momento, Él va a hacer obras maravillosas en su vida y en la mía, en la vida de su familia también. Él nos puede sorprender con cosas sobrenaturales. Y estemos con esa expectativa, con ese deseo de tener una sed de Dios, una sed del Espíritu Santo. Dígale: Señor, yo quiero que tú me llenes del Espíritu Santo. Cada vez que yo voy a orar, dígale: Señor, ayúdame a que el Espíritu Santo llene más mi vida. Que ese aceite venga más y más y más, porque somos como una lámpara que tiene que estar encendida. Y la lámpara no se enciende si la pila no está cargada, si no tiene suficiente aceite. Y ese aceite, ¿cómo lo va a adquirir usted? Cuando tenga comunión con Dios. Cuando nos arrodillamos, cuando usted solo en su casa levante sus manos, ahí de esa forma el aceite va a venir sobre su corazón y sobre su mente, sobre sus pensamientos. Entonces mire qué interesante estos 3 puntos. Nos ha sellado como hijos de Dios, nos dirige en nuestra vida diaria y nos da dones espirituales. Eso es una realidad. Ahora, lo último es vivir fortalecidos en el Espíritu Santo, porque el punto de esto no acaba ahí. No es que yo tengo los dones y ahí me voy a quedar durmiendo. No, cada día yo tengo que fortalecerme en el Espíritu Santo. Cada día yo tengo que mostrar más a Cristo, porque la idea es esa. No es que yo sea famoso y que yo ore por los enfermos y se sanen. No, lo más tremendo de todo esto es que Dios a través de su Espíritu viva en mí y que yo dé fruto, que ya no sea la misma persona, que ya no sea el mismo amargado de siempre, que ya no sea la misma persona murmurona de siempre, que ya no sea la misma persona envidiosa de siempre. No, el Espíritu tiene que hacer algo dentro de mi carácter. El Espíritu de Dios tiene que hacer algo en mi interior, y es cambiarme, cambiar mis malos hábitos, mis malas mañas, mis malos pensamientos, todas aquellas cosas que necesito cambiar. Entonces hay una escritura, y con esto vamos a terminar. Por lo tanto, Romanos 8:6, la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte.
Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva la vida y lleva la paz. Dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra mente, que no sea la carne la que controle nuestra mente, sino su Espíritu. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias por cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Yo te pido en este momento que tu Espíritu lo llene, que venga esa doble porción de tu Espíritu, que ellos quieran más de ti, tener esa comunión más íntima contigo, que ellos puedan decir: Espíritu Santo, te necesito, lléname a mí, llena mi corazón, llena mi vida de ti, lléname de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a todas esas personas y que reciban de Dios en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Gracias por esta hermosa enseñanza que hemos recibido esta noche. Debemos trabajar para que el Espíritu Santo sea realmente nuestra guía, orando, leyendo la Biblia, buscando el rostro del Señor. Es importante que usted busque el rostro del Señor. Es importante que usted haga lo que les estamos enseñando aquí. El pastor Carlos esta noche ha sido explícito en cuanto a lo que hace el Espíritu Santo, cuál es la misión del Espíritu Santo y qué es el trabajo suyo también. Buscar la presencia del Espíritu Santo y regocijarse en Él todos los días. ¿Sabe qué? Esto está muy bueno y usted necesita estudiar y buscar en la Biblia y repasar la lección del día de hoy. Así que le bendecimos grandemente y no olvide, el próximo miércoles a las 6 en punto. Que el Señor le bendiga grandemente. Reciba un abrazo de parte de todo el equipo y le bendecimos con todo nuestro cariño. Gracias por estar con nosotros.